El aire en el penthouse de Polanco olía a café recién hecho y a promesas cumplidas. Marina inhalaba esa mezcla cada mañana, como si fuera el oxígeno de su nueva vida. A sus 32 años, con 7 meses de embarazo, había colgado las alas de Aeromoza Internacional para anidar en aquella jaula de oro que Santiago, su esposo, había construido para ella. La vista de la Ciudad de México se extendía a sus pies, un tapiz de luces y concreto que, sin embargo, se sentía más lejano que cualquiera de los continentes que antes recorría. Su mundo ahora era este espacio minimalista, de mármol frío y ventanales impecables, un santuario de lujo que ella se esforzaba por convertir en un hogar. Acarició su vientre abultado, una curva perfecta bajo la bata de seda. Allí dentro latía su verdadero norte, la razón por la que había cambiado el cielo por el suelo firme. Creía, con la fe ciega de los enamorados, que su mayor aventura estaba por comenzar. Santiago era el arquitecto de ese sueño. Un magnate carismático, de sonrisa fácil y ambición desmedida, que le había prometido un cuento de hadas. Y al principio lo fue. Cenas, viajes, regalos, gestos grandilocuentes que llenaban los vacíos que ella aún no se atrevía a nombrar. Pero los cuentos de hadas, como los vuelos largos, a veces sufren turbulencias inesperadas. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles, como una ligera variación en la presión de la cabina. El celular de Santiago, antes un objeto trivial sobre la mesa de noche, se había convertido en una fortaleza, siempre boca abajo, siempre con él, incluso en el baño. Una noche, mientras él dormía, la pantalla se iluminó con una notificación. Un nombre, Valeria. El mensaje desapareció antes de que pudiera leerlo. Ella se dijo que eran las hormonas, la inseguridad del embarazo. ¿Quién era Valeria? Probablemente una nueva asistente, una socia. Santiago tenía un mundo de negocios del que ella solo conocía la fachada brillante. Cuando le preguntó al día siguiente, con una ligereza que no sentía, él apenas levantó la vista de su tableta. Una protegida nueva en la empresa, brillante, pero muy intensa. La respuesta fue tan lisa, tan ensayada, que no dejó espacio para más preguntas. Pero a Marina, entrenada para leer las microexpresiones de miles de pasajeros, no se le escapó el minúsculo tic en su ojo izquierdo. Era la misma señal que delataba a un pasajero con miedo a volar. Luego vino la distancia. No era física. Él seguía besándola al llegar. A casa seguía posando su mano sobre su vientre. Era una ausencia en la mirada. Estaba allí, pero su mente volaba a otro lugar. Las conversaciones se volvieron monólogos de ella, interrumpidos por monosílabos de él. ¿Sentiste cómo patea?, le preguntaba emocionada. Sí, mi amor, increíble, respondía él, con los ojos fijos en el resplandor de su teléfono. Sus cumplidos, antes espontáneos, ahora sonaban a libreto. Estás más hermosa que nunca, mi reina. Pero sus ojos no la veían a ella, veían un reflejo. Marina intentaba justificarlo todo. El estrés, un negocio importante, la presión de ser Santiago. Se repetía que un hombre de su calibre no tenía tiempo para pequeñeces. Se obligaba a recordar a la mujer que era, fuerte, independiente, observadora. Se había vuelto paranoica. La comodidad la había ablandado. Luchaba contra la voz de su instinto, esa que le susurraba en las madrugadas silenciosas que algo estaba fundamentalmente roto. Las noches de trabajo se hicieron más largas, las cenas de negocios más frecuentes. Una vez, al desabrochar el nudo de su corbata, percibió un perfume que no era el suyo, floral, dulce, invasivo, muy diferente a su fragancia cítrica y discreta. Debió ser de alguna clienta en la reunión, dijo él sin titubear, arrojando la corbata al cesto de la ropa sucia con demasiada prisa. Marina no dijo nada, solo asintió.
sintiendo cómo un nudo frío se instalaba en la boca de su estómago, justo encima de su bebé. Empezó a sentirse como una extraña en su propia vida, una actriz secundaria en la obra de teatro de su esposo. El penthouse, antes un nido, ahora se sentía como un escenario vacío después de la función. El silencio era pesado, acusador. Se miraba al espejo y veía a una mujer cuyo brillo se estaba opacando, eclipsado por la sombra de una duda que crecía como la vida en su interior. Decidió luchar. Una noche, preparó su cena favorita, llenó la casa de velas y puso la música que bailaron en su boda. Quería romper el hechizo, recordarle a quiénes eran. Él llamó 20 minutos antes de la hora acordada. Mi amor, surgió algo con el proyecto Centurión. Imposible salir de aquí, lo siento. La voz era un témpano, no había calidez, solo la eficiencia de quien cumple con un trámite. Esa noche, Marina cenó sola, rodeada de velas que se consumían lentamente, como su esperanza. Lloró en silencio, no por la cena arruinada, sino por la constatación de que estaba perdiendo algo mucho más valioso que una velada romántica. Estaba perdiendo la confianza, el pilar sobre el que había construido su futuro. Unos días después, Santiago llegó a casa con una energía inusual, casi febril. «Ponte tu mejor vestido, mi reina. Esta noche vamos a celebrar en Aura». Anunció que había ganado la licitación del proyecto Centurión. Quería celebrarlo en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde ver y ser visto era más importante que la comida. Marina sintió un escalofrío, una celebración pública, un escenario. ¿Era una tregua o una trampa? Aceptó, aferrándose a la última hebra de ilusión. Quizás se había equivocado, quizás todo era producto de su ansiedad. Eligió un vestido de seda color esmeralda que abrazaba su figura con elegancia, un color que representaba la esperanza. Se maquilló con esmero, no para él, sino para ella, para recordarse a sí misma que seguía siendo la mujer que una vez tuvo el mundo a sus pies. Mientras bajaban en el ascensor privado, él la rodeó con el brazo. «Seremos la envidia de todos», susurró en su oído. Pero sus palabras sonaban huecas, como una línea de diálogo aprendida de memoria. En el auto, mientras el chofer navegaba por el tráfico de Polanco, el teléfono de Santiago vibró. Él lo miró de reojo. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, curvó sus labios por una fracción de segundo. Una sonrisa privada, cómplice, que no era para ella. Marina lo vio todo por el reflejo del espejo, y en ese instante lo supo. No con la mente, sino con la certeza visceral que solo nace de una verdad temida. La cena no era una celebración, era una ejecución, y ella era la invitada de honor. El restaurante Aura era un escenario diseñado para la ostentación. El aire olía a dinero viejo y a ambición nueva. Cada mesa era un pequeño reino, y Santiago esa noche era el emperador. Se movía con la seguridad de un hombre que nunca había conocido el fracaso, saludando a conocidos, aceptando felicitaciones con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Marina, a su lado, interpretaba su papel. A la perfección, la esposa trofeo, radiante y devota. Acariciaba su vientre, el símbolo viviente de su éxito, la dinastía que estaba por nacer. Y entonces la vio. Una mujer avanzaba entre las mesas como una pantera, joven, con un vestido rojo que parecía fundido a su piel y una melena negra que caía en cascada sobre sus hombros. Su energía era magnética, depredadora. El murmullo del restaurante pareció atenuarse cuando se acercó a su mesa. «Santiago, querido», dijo. Su voz era un ronroneo. «Grave». Santiago se puso de pie, su sonrisa por fin genuina. «Valeria, qué sorpresa». No era una sorpresa. Marina lo supo en la forma en que los ojos de su esposo la devoraron, en la familiaridad insolente de su saludo. «Marina, te presento a Valeria, la mente brillante detrás del proyecto Centurión».
dijo Santiago con un tono que pretendía ser profesional, pero que apestaba a intimidad. Un placer, dijo Marina, su voz sorprendentemente firme. Le tendió la mano. Valeria la ignoró. Sus ojos, oscuros y desafiantes, se encontraron con los de Marina por un segundo, y en ellos había una declaración de guerra. Luego se giró hacia Santiago y le entregó una carpeta delgada. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de él. No fue un accidente. Fue un roce lento, deliberado, una caricia clandestina a la vista de todos. El mundo de Marina se fracturó. El tintineo de los cubiertos de plata, las conversaciones lejanas, la música suave, todo se desvaneció en un zumbido ensordecedor. Solo existía esa imagen, la mano de su esposo y la de esa mujer, unidas por un instante que lo revelaba todo. El tenedor se congeló a medio camino de su boca. Un frío glacial le recorrió la espalda. Miró a Santiago. Él le sostuvo la mirada y en sus ojos no había rastro de culpa, ni de vergüenza. Había un desafío, un brillo de poder crudo, casi cruel, que parecía preguntarle: ¿y qué vas a hacer al respecto? La humillación fue un golpe físico. Le robó el aire. No era solo la traición, era el lugar, la audiencia, la arrogancia de hacerlo frente a su mundo, frente a la mujer que llevaba a su hijo. La estaba despojando de su dignidad, pieza por pieza, bajo los reflectores de la élite de la ciudad. Valeria se retiró a una mesa cercana, sola, desde donde continuó intercambiando miradas con Santiago por encima de las cabezas de los demás comensales. Eran sonrisas cómplices, secretos compartidos en un lenguaje que Marina nunca había hablado. Los murmullos a su alrededor cambiaron de tono. Ya no eran de admiración, sino de lástima, de morbo. Sintió cientos de ojos clavados en su nuca, en su vientre abultado. Era un espectáculo. La esposa engañada y embarazada. El cliché más patético y doloroso. La asfixia era real. Sentía que las paredes de mármol se cerraban sobre ella. Quería gritar, quería volcar la mesa, quería correr y desaparecer, pero entonces algo se movió dentro de ella, una pequeña patada, un recordatorio. No estaba sola en esa humillación, y en ese instante el pánico se transformó. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una calma helada, una lucidez aterradora. El instinto de una madre protegiendo a su cría, incluso antes de nacer, es la fuerza más primitiva y poderosa que existe. No habría lágrimas. No habría un escándalo. Él quería verla rota. No le daría esa satisfacción. Lentamente, como si el tiempo se moviera en cámara lenta, Marina dobló su servilleta de lino blanco. La colocó con una precisión milimétrica al lado de su plato. Cada gesto era deliberado, lleno de una nueva y terrible intención. Se puso de pie. Un silencio expectante cayó sobre las mesas más cercanas. Santiago la miró, confundido, una arruga de impaciencia formándose en su frente. Esperaba una escena, pero Marina le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos color miel. Era una sonrisa enigmática, vacía de todo calor, una obra de arte tallada en hielo. Lo ignoró por completo. Con la espalda recta y la cabeza en alto comenzó a caminar, no hacia la salida, no hacia el baño para llorar. Caminó con el paso firme de quien conoce su destino, cruzando el opulento salón, directamente hacia la mesa donde cenaba don Alejandro Rivera, el tiburón más viejo y temido del mundo empresarial, el archienemigo de Santiago, el hombre al que su esposo más despreciaba y temía. Don Alejandro levantó la vista de su filete, sus ojos grises y penetrantes clavándose en ella, primero con sorpresa, luego con una afilada curiosidad. Marina se detuvo junto a su mesa. El restaurante entero contenía la respiración. Podía sentir la mirada de Santiago quemándole la espalda. Con una voz clara, serena, que se proyectó con una fuerza insospechada en el silencio del lugar, dijo:
Don Alejandro, buenas noches. Disculpe la interrupción. Mi nombre es Marina, la esposa de Santiago. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa palabra flotara en el aire. Luego se inclinó ligeramente, como si fuera a compartir un secreto de estado. Creo que usted y yo tenemos algo muy importante de qué hablar. Se trata del proyecto Centurión y de la verdadera razón por la que Santiago ganó esa licitación. El efecto fue instantáneo. El rostro de Santiago se descompuso. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico puro. El color abandonó sus mejillas. En un solo segundo, el rey había sido destronado en su propio castillo y ni siquiera había visto venir el golpe. El poder tan brutalmente exhibido minutos antes había cambiado de manos. Don Alejandro Rivera esbozó una sonrisa lenta, depredadora. Hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado. Por favor, siéntese, señora. De repente he perdido el apetito por la cena, pero he ganado un inmenso interés en nuestra conversación. Marina no miró hacia atrás. No necesitaba ver el caos que había desatado. Sabía que había detonado una bomba en el corazón del imperio de su esposo, usando la información que él, en su soberbia, nunca creyó que ella escucharía, y mucho menos que entendería. Salió del restaurante minutos después, dejando tras de sí el eco de un escándalo que apenas comenzaba a nacer. No como una víctima que huía, sino como una reina que acababa de declarar la guerra. Dentro del coche, en el silencio protector de la noche, posó ambas manos sobre su vientre. El bebé se movió de nuevo, como en respuesta. Ya no temblaba. Su pulso era firme. La batalla por su divorcio acababa de empezar, pero se había convertido en algo mucho más grande. Una lucha por el control, por la justicia y por el futuro del niño que llevaba dentro. Y en el tablero de ajedrez de la alta sociedad, la reina rota estaba a punto de dar jaque mate. El imperio de Santiago no se derrumbó con una explosión, sino con el susurro venenoso de la verdad. La conversación de Marina con don Alejandro Rivera esa noche en Aura fue el fósforo que encendió una mecha lenta pero imparable. La información sobre el proyecto Centurión no era solo un secreto de infidelidad, era la llave que abría una caja de Pandora llena de sobornos, información privilegiada y una red de corrupción que Santiago había tejido con arrogancia, creyéndose intocable. Las consecuencias cayeron sobre él como una avalancha. Primero, el escándalo mediático. Los tabloides, que antes lo glorificaban, ahora se deleitaban con su caída, publicando fotos suyas con Valeria, detallando la humillación pública de su esposa embarazada. Luego vino la tormenta legal. Don Alejandro, un viejo zorro, no usó la información para robar el proyecto, sino para iniciar una investigación oficial que desenterró todos los esqueletos en el armario de Santiago. El divorcio fue lo de menos. Se convirtió en una nota a pie de página en medio de las acusaciones de fraude. Sus amigos, los mismos que le aplaudían en el restaurante, se evaporaron. Nadie quería asociarse con un hombre tóxico, un barco que se hundía. Valeria desapareció tan rápido como había llegado. Una aliada de la victoria, no de la derrota. El penthouse de Polanco, antes un símbolo de poder, se convirtió en su prisión. El eco de sus pasos sobre el mármol frío era el único sonido que rompía el silencio. Miraba la ciudad desde sus ventanales impecables, pero ya no la veía como su reino, sino como un testigo mudo de su fracaso. El hombre que lo tenía todo, ahora solo tenía las 4 paredes de su jaula de oro y el peso aplastante de sus propias decisiones. El rey estaba desnudo y solo 2 años después. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de un acogedor departamento en la colonia Roma, pintando rayas de luz sobre un piso de madera cubierto de juguetes.
El aire ya no olía a lujo impersonal, sino a café recién molido, a talco de bebé y a la calidez de un hogar real. Marina, con el cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa genuina, estaba sentada en el suelo, construyendo una torre de bloques de colores, con un niño de risa contagiosa y ojos idénticos a los suyos. Leo. Su mundo había cambiado por completo. Después del divorcio, vendió cada joya, cada regalo que le recordaba su vida anterior. Con el dinero y su propia experiencia, fundó una pequeña pero exitosa consultora de viajes de lujo, diseñando experiencias únicas para clientes que buscaban autenticidad, no ostentación. Había vuelto a ser la dueña de su propio cielo. Ya no vivía para la aprobación de nadie. Sus amigos eran un círculo pequeño y sólido de personas que habían estado con ella en la tormenta. No había un nuevo hombre en su vida, no porque le faltaran oportunidades, sino porque había descubierto una plenitud en su propia compañía y en la de su hijo que no estaba dispuesta a comprometer. Había aprendido que el amor más importante era el que se tenía a sí misma. A veces, mientras mecía a Leo para dormir, recordaba a la mujer que había sido, la que caminó por ese restaurante con el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza en alto. No sentía rencor, ni siquiera odio, sentía una extraña gratitud. La traición de Santiago, en su brutalidad, había sido el golpe necesario para despertarla del cuento de hadas y devolverla a la realidad. Le había robado la inocencia, pero le había regalado una fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras paseaba con la carriola por el Parque México, vio un titular en un puesto de periódicos. La foto de Santiago, demacrado y con la mirada perdida, saliendo de un juzgado. La noticia hablaba de la sentencia final, de años de prisión y de la pérdida de todo su patrimonio. Marina sintió un breve escalofrío, pero no fue de satisfacción, sino de compasión. Era el punto final de un capítulo que para ella ya estaba cerrado. Siguió caminando, empujando a su hijo, su futuro, hacia el sol. La vida nos enseña que las peores tormentas no vienen para destruirnos, sino para limpiar el camino. La traición duele, sí, quema como un fuego que consume todo lo que creíamos seguro. Pero de esas cenizas, si nos atrevemos a mirar, podemos renacer, más sabios, porque aprendimos a ver más allá de las sonrisas perfectas, más libres, porque rompimos las cadenas que nos ataban a una felicidad falsa, y más fuertes, porque descubrimos que la única persona que realmente necesitamos para ponernos de pie somos nosotros mismos. La dignidad no es algo que alguien pueda quitarnos, es algo que decidimos reclamar, incluso en medio de la ruina. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.